Ay, hora de levantarse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby. Y yo soy Yeyo. Y bienvenidos a un nuevo video aquí mismo en tu canal favorito, Caminito Amor. El día de hoy hemos venido a Olpeyeta Conservancy, que es justamente el centro de conservación Olpeyeta aquí en Kenia. Muy cerquita tenemos a la derecha el Monte Kenia y a la izquierda el Parque Nacional Aberdares. Este es un centro de conservación privado que principalmente es uno de los más grandes y más exitosos de África, sobre todo por la excelente labor que tienen preservando el rinoceronte negro, y además aquí tienen los últimos 2 rinocerontes blancos del norte. Así que vamos a conocer un poquito más de este lugar. Nos emociona muchísimo venir y hacer un safari aquí, así que quédate con nosotros. Y aquí en Olpeyeta estoy en el Ecuador. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que estoy en la línea del Ecuador. Solo hay 13 países que están exactamente en el Ecuador. ¿Y qué significa esto? Que tienen exactamente 12 horas de día, 12 horas de noche, así como los amaneceres y atardeceres más rápidos del mundo. Es algo muy peculiar estar aquí, y además algo muy interesante es que solamente el 20% de la población del mundo vive debajo de la línea del Ecuador. Un antiguo rancho de ganado en la época colonial es el origen del territorio conocido hoy en día como el Olpeyeta Conservancy. Ubicado en la meseta de Laikipia, en la parte central de Kenia, ocupa una extensión de más de 365 kilómetros cuadrados, justo en la zona del Ecuador. De hecho, durante tu visita podrás fotografiar el punto exacto. Actualmente, Olpeyeta Conservancy alberga la mayor reserva independiente de rinocerontes y chimpancés de este país, siendo considerada incluso un auténtico santuario. La visita resulta enriquecedora si contás con la posibilidad de realizar un safari durante unos cuantos días en Kenia. Muy cerca del Aberdare National Park y del Monte Kenia, una parada en este lugar te permitirá conocer a fondo la labor conservacionista de esta organización sin ánimo de lucro. Acá atrás mío podemos ver un rinoceronte blanco del sur, porque recordemos que Olpeyeta, este centro de conservación donde estamos el día de hoy, tiene los últimos 2 rinocerontes blancos en todo el planeta, que son del norte, que es Northern White Rhino, pero el que tenemos aquí atrás es el Southern White Rhino, que vendría a ser el rinoceronte blanco del sur. Este centro también es reconocido por ser el mayor santuario y centro de conservación con mayor población tanto de rinocerontes negros como de rinocerontes blancos. Pero aquí no nos confundamos por el color, ya que ambos son grises, solamente tienen diferencias en la anatomía. El rinoceronte blanco, como es el que te vemos acá, mayormente es menos tímido, es mucho más sociable, y además es muy importante saber que el hocico, en realidad al tener una estatura más pequeña y el hocico achatado, está comiendo mayormente pasto, como vemos aquí, mientras que el rinoceronte negro es más alto y la boca la tiene como en puntita, y entonces va más a los arbustos y es un poquito más complicado de ver. Lo cierto es que el Olpeyeta Conservancy no cuenta con un proyecto puramente conservacionista, ya que los animales no son reintroducidos a su hábitat natural. Digamos que de alguna manera permite que animales que por diversos motivos, bien porque están heridos, enfermos, cuentan con alguna discapacidad y no puedan vivir en su hábitat natural, encuentren aquí un lugar donde vivir el resto de su vida en unas condiciones dignas, bien atendidos y bien cuidados. Un ejemplo de esto es Baraka. Estamos aquí en la zona con Baraka. Baraka es un hermoso Black Rhino, rinoceronte negro. Ha estado aquí en Olpeyeta durante 9 años. ¿Y por qué Baraka se encuentra aquí solito y podemos acariciarlo y darlo de comer? El motivo es porque es ciego, perdió un ojo en una pelea y el otro debido a las cataratas. Por eso aquí en el centro se encargan de cuidarlo, y también por supuesto se ha acostumbrado al tacto humano, y
y por eso cuando uno lo llama puede alimentarlo. Podemos ver también algo muy interesante de Baraka y que yo no sabía, es que yo pensaba que tenía como distintas heridas, entonces les pregunté por qué él tenía heridas en los costados, y es un gusano en realidad que lo que hace es como que les va comiendo la piel y después ellos, como les pica mucho, se rascan y así se van haciendo pequeñas heridas, pero bueno, es algo normal con la vida salvaje y así se van curando. Pero Baraka es un fabuloso rinoceronte negro, y también algo muy interesante es que podemos ver la diferencia que les comentaba, porque si vemos el pico está como en puntita. Hemos hecho una parada aquí en el medio del parque, que bueno, para venir a estirar las piernas un poquito, es el único lugar donde podés caminar, bajarte y caminar aquí dentro del parque, y es porque ellos han armado aquí un memorial para los rinocerontes que han muerto. Esto se llama el cementerio de rinocerontes. Vamos a mostrarles justamente. Sudán. Tenemos aquí la tumba de Sudán. Sudán fue el último rinoceronte macho blanco del norte. Él murió en 2018 y como ven ahora solamente quedan dos hembras, que lo que hicieron los de Olpeyeta para intentar preservar esta especie es que antes de que muriera Sudán recolectaron su semen, y entonces lo que están intentando hacer es un programa de inseminación artificial para poder recuperar y lograr que alguna de las hembras, aunque una de ellas tiene problemas de cadera, tiene mal las piernas así, y la otra es infértil, así que están viendo cómo poder hacer este tipo de inseminación para mantener viva esta especie. Así que acá está el memorial de Sudán. Pero aquí en el cementerio no solamente encontramos la tumba de Sudán, sino de todos los rinocerontes que han muerto en Olpeyeta. Y esto es muy triste porque la principal amenaza que tienen los rinocerontes seguimos siendo los humanos. Y el motivo es porque hay demasiada caza furtiva, demasiada caza ilegal. Y esto es porque todavía hay mercado. Uno de los mercados más grandes es el mercado chino. Nos comentaban que el motivo es porque, empezando desde el principio, los rinocerontes tienen un récord copulando. Pueden estar hasta 90 minutos copulando, que ese es el récord. Y los chinos creen que teniendo algo del rinoceronte van a como tener un poco de su poder, y este poder viene del cuerno, y es por eso que se paga muchísimo dinero para que vengan cazadores furtivos, los terminen matando y se lleven los cuernos del rinoceronte. Algo muy triste porque vemos que en todas las tumbas el motivo principal de muerte es el tema de la caza, que los han disparado y que les han quitado los cuernos. Y estamos aquí ya listos para comer el almuerzo que nos preparó Besotted Farm Stay, que es el lugar donde nos estamos alojando. Nosotros no nos estamos alojando dentro del parque Olpeyeta, aunque hay alojamientos dentro del parque, sino que nosotros estamos alojados en un Airbnb que se llama Besotted Farm Stay, que además, si no conoces Airbnb o si no te has registrado, en la descripción de este video tenés el enlace donde te estamos dando $34 para tu primera reserva, así que lo vas a tener en la descripción de este video. Y la verdad que nos ha encantado el lugar está a 45 minutos del parque, así que nos hemos despertado hoy a las 6, hemos desayunado 6:30 y hemos llegado acá a las 7:30 para ingresar al parque, así es. Todo perfecto, y el lugar es precioso ya que tiene unas vistas maravillosas al Monte Kenia. Así es, y también podés dar un paseíto, una caminata por los alrededores, por el bosque. También ellos te enseñan, te ven
todo cómo tratan de utilizar toda la energía renovable y bueno, y sus plantaciones también que tienen alrededor. Así que muy recomendable el lugar. Ahora, y es precioso. Mientras tanto, a comer. a comer porque el hambre ya apremia. Aquí en Olpeyeta también tienen ganado y es una parte fundamental de los ingresos que tiene este parque, además del turismo, para mantener y seguir trabajando no solamente en los programas de conservación del rinoceronte, sino también tienen otro tipo de programas de apoyo a la comunidad local, así como a las escuelas. Y una gran parte fundamental de su economía es la cría del ganado. Y hemos llegado al final de nuestro primer día de safari aquí en Olpeyeta Conservancy. La verdad que ha sido espectacular. Hemos tenido muchísima suerte, ya que no hemos visto 1, ni 2, ni 3 rinocerontes, sino que hemos visto por lo menos 30, ¿no? Bastante. Nos hemos cansado prácticamente de estar viendo rinocerontes. Cada vez que dábamos vueltas por algún lugar o íbamos por algún camino, encontrábamos siempre en grupo o al menos una parejita de rinoceronte. Sí. Ha sido increíble. Además, no solamente hemos visto rinoceronte blanco del sur, sino también pudimos ver a lo lejos una de las últimas rinocerontes blancas del norte, y también vimos muchísimos rinocerontes negros, que ellos son un poquito más esquivos, más tímidos e incluso más agresivos. Por eso mayormente cuando ven vehículos corren, y tuvimos mucha suerte porque incluso vimos un grupo de ellos y se quedaron para que los pudiéramos filmar y fotografiar. Ha sido un gran día el que hemos empezado con Trot Africa Eco Safaris, que es con quienes hemos realizado este safari aquí en Olpeyeta. James, que ha sido espectacular. James, say hi to the cámara. No. James ha sido nuestro guía y conductor. Una belleza, puntos. 100 puntos. Sí, y te vamos a dejar también en la descripción de este video la página web de Trot Africa Eco Safaris para que puedas ver sus servicios. Y esperamos que te haya gustado este video muchísimo. Si es así, no te olvides darle me gusta. Me gusta, obviamente. Si sabías que había más de una especie de rinoceronte, que nosotros no teníamos ni idea cuando vinimos acá, comentanos eso en los comentarios de este video. Y por supuesto, no te olvides suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir los próximos videos y relatos viajeros. Así que bueno, nosotros ya comenzamos a irnos. El día ya comenzó a llover también, cabalito. Terminamos el día y comienza a llover y ya nos vamos hacia nuestro lugar de descanso. Ha sido un placer, un gusto, y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Chao, chao.